continuación, la doctora Cristina Ríos. Viene del Instituto Cultural Médico para trabajar en el tema de las computadoras en Nueva España. Bueno, muy buenos días. Gracias por la organización del coloquio, Mario. Siempre es muy interesante todo lo que platicamos aquí y compartimos, ¿verdad? Bueno, adelante, por favor. Les llamo fundadoras. Bueno, primero que nada, mostrarles un mapa de lo que era la Nueva España, ¿no? La Nueva España es la que está bordeando todo en negro, para que ustedes vean qué amplio era, ¿sí? Es desde abajo, ¿no? Guatemala, toda esta parte de América Latina, todo lo que bordea lo que hoy conocemos por República Mexicana, pero arriba, ¿no? De Alta California, Texas, todo lo que es esta región tan amplia, incluyendo también Filipinas, ¿verdad? Y bueno, es un poco para que se den una idea. Este mapa es un mapa francés. Adelante. Bueno, este es el escudo de la Nueva España. Este lo tienen expuesto o lo exponen regularmente en el Museo Franz Mayer. Pero este es el escudo de la Nueva España. Como ustedes pueden ver, hay la idea de los leones, la acequia, el puente, ¿no? Y la flor de lis, ¿verdad? La espada, ¿no? La espada. Y las águilas, que son águilas imperiales, las negras, ¿no? Adelante. Y bueno, también imperiales, bueno, pero es Carlos I y Carlos V, ¿no? De lo que hoy es Alemania. Entonces, por eso son las águilas negras. Bueno, igual acá el águila imperial, con la custodia de Cristo, el sol, que implica el reino español, donde el sol nunca se apaga, ¿verdad? Porque es América y es Europa. Y bueno, adelante, por favor. Ok, bueno, pues aquí el objetivo que yo tengo con esta ponencia es revisar el papel que las mujeres tuvieron, ¿no? En la Nueva España, en el siglo XVI. Conquistadoras, cacicas, encomenderas, rebeldes no solo criollas, sino también rebeldes indígenas, que no están en las crónicas escritas. Esto es muy interesante, están en los pictogramas. Ahorita que el compañero Itzá nos hablaba del Códice Florentino, y es el códice más trabajado, y vean el trabajo tan interesante filológico. Bueno, pues ahora faltan muchísimos otros códigos. E ir a los archivos parroquiales también, ¿no? Que ahorita se está haciendo una gran investigación sobre ese tema. Recuérdame de decirte quién es el director de la curia, de toda la curia, o sea, para que revisen tus archivos, luego que sabes paleografía. Entonces está encomenderas, rebeldes criollas, rebeldes indígenas, para probar cómo fueron sujetos políticos activos, tanto en la invasión de Cortés como en su resistencia. Entre ellas nos encontramos con las hijas de los Tlatoanes, las más notables: Isabel de Moctezuma, que se casó 5 veces, Luisa Jicotenca, le ponen ahí amante, pero entre paréntesis, porque sí se casó, ¿no? Sí se casó con Pedro de Alvarado, y Malinche, la embajadora del Marqués del Valle de Oaxaca en Tabasco, tesorera del mismo, casada con Juan de Jaramillo en el año de 1528, junto con sus hijas mestizas, descendientes de la nobleza indígena. Cristina, no sé el micrófono, pero se te escucha bien, creo. Sí, perdón, sí. María Jaramillo, hija de Marina, ¿no? Hija de Marina. Y ella hizo una gran defensa, María Jaramillo, y logró un triunfo jurídico para evitar el despojo de sus encomiendas por la segunda esposa de su padre, Beatriz de Andrada, que se casó después con un pariente de Luis de Velasco, el segundo virrey en México. Cada virrey llevaba 15 años. Entonces, gana porque hizo una super lucha María de Jaramillo, que era hija de la Malinche, y reparten entre las dos las encomiendas. Esa lucha jurídica fue muy difícil. Yo creo que ya se tuvo aquí. Fue muy difícil. Bueno,
fue muy difícil esa lucha, porque ¿quién iba a querer ir en contra de Luis de Velasco? Y sin embargo, ella adujo, ¿no?, que ella era descendiente, ¿no?, de Tlatoanis, y le hicieron caso, ¿no? Entonces, después tenemos las hijas de conquistadoras, que fueron también importantes, beatas educadoras españolas que vienen, ¿no?, como Catalina Bustamante, a Texcoco principalmente, estuvo antes en la Española, que viene con la familia a educar niñas nahuas en Texcoco, y después otra Catalina, que no es Catalina Bustamante, sino Catalina Hernández, que se viene con otras 20 mujeres, cruzan el Atlántico, vienen de Sevilla y de Salamanca, y empiezan a educar niñas ya aquí en la Ciudad de México, donde está la calle de Moneda, al fondo, donde está, en esa calle de Moneda, si te sigues, ahí estuvo la primera casa de niños, ¿no? Casa de la Madre de Dios, antes, que fue el inicio, el origen de lo que después van a ser el primer convento concepcionista en Belisario Domínguez, en la calle de Belisario Domínguez, ahí junto a Garibaldi, ¿sí? Fue importantísimo convento. Ok, bueno, y la última Catalina, que viene a la Ciudad de México, tiene un conflicto con Zumárraga durísimo, porque las quiere meter a monjas, y ellas no lo permiten, hacen una lucha política, escriben sus cartas, una de ellas viaja con Isabel, la reina, no Isabel la católica, que murió antes de Fernando, sino Isabel de Portugal. Había muchas Isabeles. Bueno, adelante. Y ganaron y le dijeron a Juan de Zumárraga que las dejara en paz. Bueno, la metodología y objeto de estudio es la hermenéutica de la historia, a partir del análisis que hace Mato Blas sobre la Malinche y la historia crítica de Enrique Dussel, para interpretar los acontecimientos sobre estas bases e interpretar la historia contraria. Mis objetos de estudio son casos escogidos de mujeres en la Nueva España entre 1500 y 1560. No me da tiempo de abordar todas, voy a abordar unas cuantas. Adelante. Bueno, en primer lugar, esta ponencia quiere rescatar el poder político de la palabra y el discurso, en la boca y pluma de las mujeres fundadoras de la Nueva España, en la defensa, en los testamentos de las princesas herederas de Tlatoanis, en la renuncia de bienes de las monjas nietas de Moctezuma al ingresar a conventos, en las cartas de defensa de las beatas educadoras dirigidas a la reina Isabel para remediar los males de las niñas nahuas a su cargo, frente a los abusos de la primera audiencia, porque resulta que la primera audiencia, el carácter de tesorero de la primera audiencia, manda a uno de sus achichincles a robarse a las niñas, a sacarlas del lugar en donde están en Texcoco y hacerlas sus amantes. Entonces, Catalina Bustamante tuvo este papel muy importante, ¿no?, del abuso de la primera audiencia. Y también después de Fray Juan de Zumárraga, ¿no?, que las quiere meter a clausura. La palabra aquí, como arma, el poder de la palabra en boca de Marina, es la voz de Cortés frente a los pueblos a quienes interpela. Sabe 5 idiomas. Los nahuas y los mayas se dirigen a la Malinche. ¿Por qué? Porque ella es portadora de la palabra. Es la mujer lengua. Cortés, para ellos, no es un interlocutor. La palabra era tan importante como la identidad. También el vestido. El vestido es otra forma de personalidad, de persona, ¿no? Es la embajadora del mensaje, la mensajera, la Mercurio americana, la que busca que no se entiendan, como dice Bolívar Echeverría, ¿no?, en su ensayo sobre la Malinche, para evitar enfrentamientos. Aquí, en la historiografía mexicana, del siglo XIX en particular, criolla, y del siglo XIX en particular, demoniza a la Malinche como traidora. Recuerden, era una esclava, y a una esclava, ¿qué le queda? Obedecer, ¿sí? O sea, eso de amante, concubina, momento, es otra cosa, ¿no? Se le está ahora resignificando como la mediadora entre dos ejércitos. Lo mismo Luisa Jicotenca.
Luisa Jicotenca fue otra lengua también, pero ella no aparece en las crónicas tampoco. En donde aparecen estas mujeres y otras son en los códices, en los pictogramas, como la investigación de Patricia Regueiro, entre otras, y también de Ana Magaloni, que dice que no nada más eran pintores, ¿no? en el códice florentino, sino también había mujeres, y mujeres pintoras que tenían que saber cómo estaba organizada la economía, cuál era la función de cada dios, cómo servir a esos dioses. Eran mujeres educadas en la organización política, tenían que conocer la organización política y económica para que estas mujeres, a través de las imágenes pintadas, porque el pintar era una manera de profetizar, de ver lo que iba a pasar hacia el futuro, ¿no? Entonces, son sabios, eso es lo que quiero decir. Adelante. No nos sacamos una, sí, ¿no? A ver, anterior. Gracias. Bueno, pues primero, doña Malinche, ¿no? Nace entre 1498 y 1503 en Viluta, Jalisco. Fue vendida por su madre, su madrastra, porque no quiere que, acaba de morir el padre de Malinche y no quiere que le. Entonces la vende como esclava a los indios de Jalisco, y ellos, al ir bordeando con Tabasco, empezaron a pelear con los tabascoes, y entonces la manera de sellar las alianzas en Mesoamérica era a través de la mujer. Entonces, esta donación de mujeres esclavas es una manera de mantener las alianzas, de sellar las alianzas, ¿sí? Entonces, fue vendida por su madre y su hermano a los indígenas de Jicalango. Llegó a manos de Cortés el 13 de marzo de 1519, tiene 15 años. Fue parte de un presente con otras 19 jóvenes y joyas que los indígenas de Tabasco le obsequiaron. ¿Qué hacían con estas mujeres? Primero las bautizaron, hacían una misa y después las entregaban a los lugartenientes de Cortés. Adelante. Bueno, aquí cito algo que dice Gabriel Agraz de Alba, doña Marina Malinche o la Malinche. Aquella india y señora que ahí nos dieron, verdaderamente era gran cacica e hija de grandes caciques y señora de vasallos, y bien se le parecía en su persona. Después, Cortés repartió estas 20 mujeres entre sus capitanes, uno a ella es entregada a Alonso Hernández de Portocarreño, la casa con él, y después a Portocarreño Cortés lo manda a llevar la primera carta de relación a Carlos I, Carlos V de Alemania. Y entonces, en el Inter, ¿no? Yo tenía entendido que lo apresan los corsarios franceses, los piratas, pero no, le hacen una investigación, porque parece que según con la española le hacen un ardid y lo meten a prisión y ahí va a morir. Adelante. Gracias. Bueno, mujer talentosa, una mujer histórica, su nombre aparece en todas las crónicas del periodo, pero Cortés en la carta 2 de relación, es el único lugar donde menciona a dos mujeres, ni siquiera pone el nombre, ¿no? Pero sabemos que es Malinche, y otra que en Puebla avisan a Cortés que va a haber una rebelión, ¿no? Que le tienden una trampa, ¿no? Bueno, en Coyoacán, bueno, finalmente entonces Portocarreño fue enviado a España, con él no tiene hijos. Después se van a Coyoacán, la Malinche y Cortés, ahí fundan el ayuntamiento, es un lugar más alto, pedregoso, y es muy importante porque fue una de las primeras colonias, ¿no? Ahí se celebró el gran festín después de la caída de Tenochtitlan en 1521, y van todas, ¿no? En Coyoacán Marina le da un hijo, que es Martín, ¿no? Y después la esposa legítima de Cortés, Catalina Suárez, que le ponen Juárez, pero es Suárez, tiene 24 años y llega y Cortés le hace una gran fiesta. Y después tienen un pleitazo entre ellos, porque Catalina,
Suárez le está reclamando sus amoríos con la Malinche y Cortés la ahorca. Según Bernal Díaz del Castillo, la ahorca. Y luego le hacen una gran demanda a Cortés, la familia Zúñiga, la familia de su legítima esposa, y le quitan algunas propiedades. Bueno, adelante. Cerca de Orizaba, en Ostotipac, formalmente ante testigos, el capitán Juan Jaramillo y Marina se casaron, ¿no? Cortés les dio por dote los pueblos de Olutla y Jaticón. Este tema es importante, porque están cercanos a Coatzacoalcos estas encomiendas, José Luis Martínez también, el historiador. Durante la boda, Cortés puso en manos de Marina 2 cédulas que en nombre de su majestad, el emperador Carlos V, la acreditaban como encomendera de su tierra natal, Olutla y Tetiquipa, hecho que ella misma le dará a conocer a su madre. Esto es muy interesante. La misma madre que la vendió a los indios de Jalisco, Marina le va a decir que ahora ella es dueña de estos terrenos. Eso es sumamente interesante, ¿no? Bueno, y le dice, ahora yo soy la encomendera de Olutla. Adelante. Marina y Juan de Jaramillo tuvieron una hija, María de Jaramillo. Los franciscanos dicen que ella era una mujer que vivía como cristiana, se dedicaba a bautizar a los indios de Chalco, vivió como una gran señora, incluso con escudo de armas. Murió en 1531 al enfermar de peste de viruela, y ahí viene el tema. Juan de Jaramillo se casa con Beatriz de Andrade, porque Jaramillo muere en 1550, y Andrade le hace la pelea a María de Jaramillo y todo lo que ya les platiqué, ¿no? Y entonces ya en 1555 se reparte la encomienda de Jilotepec entre María Jaramillo mestiza y Beatriz Andrade española. Este es un triunfo, ¿no?, para María Jaramillo. Adelante. Bueno, después tenemos a Isabel de Moctezuma. El tema de Isabel de Moctezuma es muy interesante porque tiene todo un linaje. Si a ustedes les interesa, ahorita se acaba de hacer un solo sitio en el lugar de San Martín Azacualco, en donde ahí fue la cuna de los Moctezuma, antes de este palacio, es la cuna de los Moctezuma. Ahí van a hacer un bastión de resistencia, Isabel de Moctezuma, su familia, sus hermanos y descendientes. Y esto es muy importante, no dejaron entrar a los franciscanos en 20 años. Y después ya los dejan entrar. La historia es fascinante, visítenlo, hablen con el director de ese museo, es el que ha hecho la investigación de archivo, está muy interesante, ¿no? Y de Isabel tenemos sí un testamento que está en el Archivo General de la Nación y en el Archivo de Indias, cómo hace la defensa de sus tierras, ¿no? La primera encomienda femenina la otorga Hernán Cortés, con esto voy a ir terminando, el 7 de junio de 1526 a doña Isabel de Cuichpo, o Isabel de Moctezuma, la hija mayor heredera del emperador Moctezuma II. Ella es el modelo de la encomendera indígena. Le entrega, fíjense nada más, el pueblo de Tacuba como dote de matrimonio al casarla con Alonso de Grado. Fue una especie de descargo de conciencia del marqués, pues Moctezuma en su lecho de muerte le encargó a sus hijas, y él prometió cuidarles. Ordenó que por ningún motivo estos pueblos les serían quitados, pero como ustedes saben, hubo un pleitazo en donde el rey había dicho que hasta la tercera, cambia las cosas, y ahora dice que hasta la tercera generación van a heredar los hijos de conquistadores, los hijos de estas prebendas, ¿no? Entonces Isabel hace una superdefensa de sus tierras, ¿no? Adelante. Bueno, Isabel enviudó en 1527, se casa ahora con Pedro Gallego de Andrade, con quien tuvo un hijo llamado Juan Gallego de Andrade Moctezuma, de quien descienden los condes de Miravalle, los 7 condesas de Miravalle. La última es la que tuvo como tierras todo lo que es las haciendas de la condesa, de lo que es ahora toda la parte de la condesa hasta la Roma, Tacubaya, toda esta zona. Y su casa estaba en Isabel la Católica, en la calle Isabel la Católica,
en su cruce casi con Madero, ¿no? Ahí está, Old Downtown México, ¿no? Ahí, pero esa es la gran casa de ella. Tiene una gran descendencia. Todos se fueron a vivir a Europa, ¿ah? Pero sus tierras las tenían aquí, sus haciendas, y las explotaron, minas y agricultura y muchas cosas. Muy interesante ese tema, ¿no? Bueno, pero entonces, fíjense todo lo que tenían. Los pueblos de Coyoacán, Tacuba y Tacubaya. Bueno, y también pues, en Coyoacán. Adelante. Ella era muy atractiva porque primero fue Cuauhtémoc y Clavo, los esposos, ¿sí? Después españoles, pero tuvo 5. Aunque Ana Valero dice que 8, pero yo he contado 5, ¿no? Y bueno, era muy atractiva por justo todas las propiedades que tenía. Pero lo que es interesante es que ella ayudó al convento de las Concepcionistas de la Ciudad de México, ¿no? Sus hijas, Isabel y Catalina, ingresan al convento en 1553, renuncian a sus herencias como monjas bajo el nombre de Catalina de San Miguel e Isabel de los Reyes, ¿no? Con una dote de 4,000 pesos. Adelante. Ok. Entonces, ¿qué pasó con Isabel? Tenía una gran conciencia política a la hora de defender los territorios, ¿no? No por disposición a un rey extranjero, eso dice ella, no por disposición a un rey extranjero, sino por derecho propio. La lista política que se revela bajo el mismo documento es de enorme peso cuando la princesa hace énfasis en la posición de su padre y que por tanto sus descendientes, incluida ella, debían de gozar las dignidades y canonjías que de su linaje emanaban. Además, se resalta el hecho de que su encomienda no es producto de una remuneración de Carlos V, sino de lo mucho que debe ser hija legítima y heredera de Moctezuma, mi padre, y señor que fue de esta Nueva España. Con esto acabo. Isabel tenía los pantalones muy bien puestos, después liberó a todos sus esclavos, a los indios que tenían las encomiendas, y además se defiende ante la corte, y algo muy importante es que todas estas demandas las pueden encontrar. Hay muchísima bibliografía sobre Isabel. Déjense que estas novelas que están saliendo ahorita en Sandbox, ¿no? Sino que son verdaderamente ir a los archivos para revisar la historia de esta magnífica mujer, que es una defensa increíble. Ella fue la que impidió que entraran los franciscanos a este último bastión de resistencia mexica en la calle de Bolivia y lo que es Justo Sierra hasta el final, Banco Bolivia. Métanse por ahí, en lugar de la calle de Carmen, métanse por este Justo Sierra, donde está el Museo de San Ildefonso. Se caminan todo, hasta llegar a la iglesia, a esa iglesia que fue la cuna de Moctezuma y de Isabel y su descendencia. Muchas gracias.